Hermanos, el Señor los bendiga. Ese himno que cantamos es un himno precioso, basado en el Salmo 46, Salmo precioso. Bueno, se ha llegado el momento de abrir nuestra Biblia. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros esta mañana. Aprovecho para dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez y a los que nos visitan por segunda vez y por tercera vez también. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos una palabra en la primera epístola de Timoteo, así es que ¿por qué no vamos buscando ahí? Primera de Timoteo. Vamos a estar leyendo en el capítulo primero, versículo 15. Y en esta mañana, hermanos, más que una predicación expositiva, más bien yo quisiera traer una predicación temática donde estaremos nosotros escuchando dos de los atributos de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Pero también para entender nosotros esos atributos necesitamos primeramente conocer el estado del hombre. Es que la Biblia presenta al hombre como pecador. Y es necesario que nosotros nos expongamos a esta verdad para poder nosotros entender el ser de Dios. Así es que ese es mi objetivo en esta mañana. Leemos ahí en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Vamos a encomendarnos a Dios. Padre, te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre con los himnos, con las alabanzas. Ciertamente tú solo eres digno, Señor, de recibir toda la adoración, oh Dios. Ahora, Señor, suplicamos tu ayuda, ya que estamos aquí abriendo tu palabra, oh Dios. Suplicamos, oh Dios, que nos hables, que nos permitas poder entender este mensaje, ya que trataremos un tema sumamente importante, Señor, acerca de tu carácter, tu amor, tu justicia, pero también un tema sensible acerca de la condición que el hombre se encuentra, el pecado. Oh Dios, ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, oh Dios, ven y toca nuestros corazones y permítenos, Señor, atesorar esta palabra de manera que salgamos de este lugar transformados y mirándote a ti con una nueva perspectiva, oh Dios. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si yo les hiciera la siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que fue la causa principal que motivó a Cristo a venir a esta tierra? ¿Cuál ustedes creen que fue la causa principal? Y estoy seguro que muchos responderían de diferentes maneras. Tal vez algunos dirían, bueno, lo que motivó a Cristo a venir a esta tierra es el amor. Y otros dirían, bueno, yo creo que lo que motivó a Cristo a venir a esta tierra, morir por nuestros pecados, fue que necesitaba enseñarnos una manera de cómo agradar a Dios. Y tal vez otros dijeran, bueno, yo creo que Cristo vino a esta tierra para darnos la victoria en contra de nuestros enemigos, el cual uno de ellos es Satanás. Y aunque todas estas respuestas tienen verdad en cada una de ellas, sin embargo,
hay una causa más profunda. Hay una verdad que se encuentra arraigada más profundamente. Es verdad, Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados absolutamente. Pero ¿qué motivó a que Cristo dejara su trono en el cielo, pisara una tierra de pecado? ¿Qué fue realmente lo que motivó a el Señor Jesucristo a hacer esto? Y bueno, la respuesta se encuentra en el ser de Dios, hermanos, en el ser de Dios. Y las escrituras apuntan a dos cosas: el amor de Dios y la justicia de Dios. El amor de Dios y la justicia de Dios. Ahora, yo les voy a suplicar que me tengan paciencia mientras avanzo en este mensaje, porque usted verá que al final de todo lo que se va a decir aquí, usted verá que todo va a ser sentido. Primeramente, para poder nosotros comprender estos dos atributos de Dios, es necesario mencionar primeramente la condición perdida en que el hombre se encontraba por haber desobedecido a Dios, el pecado del hombre. De manera que primero es necesario exponernos a esta gran verdad de la condición que se encuentra el hombre frente a Dios. Sin esto, queridos oyentes, nosotros no podremos comprender nunca el amor de Dios y la justicia de Dios. De manera que es necesario exponernos primeramente a la verdad de el hombre, su estado caído en que él se encuentra. Es por eso que hablaremos en primer lugar del pecado del hombre. El pecado del hombre. La Biblia establece con una rotunda afirmación el hecho de que el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Ha quebrantado su ley. Y que por lo tanto el hombre se encuentra en un gran problema. Se encuentra en una condición eterna a vivir separado de Dios por toda la eternidad. El pecado es un problema tan serio ante los ojos de Dios, escuche esto, que jamás habitará nada impuro en la presencia de Dios. La Biblia nos revela en Génesis capítulo 3 que después de que Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso en un lugar llamado el huerto del Edén y les dio de todo alimento para que comieran, y les dio una advertencia de que de todo árbol, les dijo que de todo árbol ellos podrían comer, solamente del árbol del conocimiento del bien y el mal ellos no podían tocar, porque el día que ellos hicieran eso, ciertamente ellos iban a morir. ¿Y qué fue lo que hicieron? La Biblia dice que desobedecieron a Dios, que tomaron de ese fruto de que el Dios les dijo que no comieran. Y ahí es como se introduce el pecado en el hombre, y como consecuencia la muerte comenzó a reinar en este mundo. Es por eso que Romanos 5:12 afirma que fue a través de un hombre que entró el pecado en el mundo, y este hombre es Adán. Y como consecuencia de eso, dice la palabra de Dios que la muerte entró en este mundo. Romanos 5:12 afirma que fue a través de Adán, ciertamente. Y desafortunadamente, cada persona que ha vivido en la faz de esta tierra se ha infectado con este mal, con el pecado. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema con el pecado? ¿Cuál es ese problema? Bueno, la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte.
no solamente muerte espiritual, pero escuche esto, muerte física, que es muy obvio que nosotros vemos en nuestro diario vivir en esta vida. Muerte espiritual porque toda persona nace sin entendimiento de las cosas de Dios. Nace aborreciendo lo que es puro, lo que es bueno. Y sabe que se deleita en hacer el mal. Muerte física porque en el cuerpo existe una maldición que nos dirige a la tumba. Y escuche cómo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un terrible problema para el hombre. Isaías 59:2 dice, pero los pecados de ustedes, o sea, del hombre, han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados, dice ahí la escritura, le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Aquí está claro que la escritura está diciendo que el pecado separa al hombre de Dios, hermanos. Y el pecado nos ha puesto en una posición de enemistad, escuche esto, con el más grande ser supremo y sublime. El problema para el hombre es que uno de los atributos de Dios es su justicia. Es su justicia. Y digo que es un problema para el hombre porque, como escuchará en un momento, Dios tiene que hacer justicia. Dios es justo. Y este es el primer atributo que consideraremos en esta mañana. La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué significa que Dios es justo? ¿Qué significa esto? Bueno, en la teología, escuche esto, a menudo se distingue esta palabra con justicia interna y justicia externa. Justicia interna se refiere a un carácter moral excelente que busca siempre hacer lo que es recto y lo que es justo. La justicia externa se refiere a la acción de implementar ese carácter moral excelente y la rectitud de esa conducta. Esta palabra justicia se deriva del griego dikaios, que significa ser recto, no aceptar sobornos, ser imparcial en la justicia y que da, escuche esto, de acuerdo a lo que corresponde. En una corte judicial, los jueces están para hacer cumplir la justicia. Y el juez que es recto de corazón nunca, escuche esto, buscará torcer la justicia, sino que esa corte siempre buscará actuar de acuerdo a la ley. ¿Qué pasaría si usted decide ir en estos momentos a, digamos, usted se decide, amaneció de malas hoy y dice, ¿sabe qué? Hoy voy a ir a robar un banco. Y ¿sabe qué? Además de eso, tengo ganas de robar un automóvil. Y además de esto, no me cae bien mi vecino y le voy a quitar el dinero que está ahí. Pero, ¿qué pasaría si usted hace eso? Lo agarra la policía, lo arresta y usted presenta ante el juez y todas las pruebas dicen que usted es culpable. ¿Qué cree usted que hará el juez que le otorgaron en su caso? Por supuesto que no lo va a dejar libre. Por supuesto que ese juez verá todas las pruebas que tiene ahí delante de él y las estudiará de una por una y llegará a la conclusión de que usted fue culpable de quebrantar la ley. Ahora, ¿qué cree usted que va a hacer ese juez? ¿Lo dejará libre? Por supuesto que no.
El juez está para hacer cumplir la justicia, para hacer cumplir la ley. Ahora permítanme decirle lo siguiente en cuanto a Dios. ¿Sabía usted que Él es el juez supremo de toda la tierra? ¿Sabía usted lo que dice la palabra de Dios acerca de ser el rey supremo de todo? ¿Sabía usted que Él es el juez grande y sublime y que juzgará cada acto de rebeldía de toda persona? Cuando hablamos de Dios, querida iglesia, estamos hablando, escuche esto, de un juez recto, de alguien que jamás torcerá la justicia. Él es internamente puro y recto. Él da lo que corresponde justamente y nada escapará de su conocimiento para no dar justicia. Cuando decimos que Dios gobierna con rectitud, escuche esto, estamos diciendo que Él ciertamente no torcerá la justicia. Ciertamente Él no dejará pasar los crímenes delante de Él, porque Él es recto, porque Él es justo, porque está en su naturaleza. Él es justo. No aceptará soborno, sino que hará cumplir lo que es justo. La Biblia presenta una y otra vez a Dios como el juez de toda la tierra, aquel que juzgará al mundo con rectitud. Hechos 17:31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Salmos 9:7-8. Pero el Señor permanece para siempre. Y escuche esto, ha establecido su trono para juicio. Y dice, y juzgará al mundo, otra vez, con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. Salmos 98:8-9. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar al mundo, escuche esto, con justicia y a los pueblos con rectitud. De manera que está muy claro que la Biblia nos está dando a conocer que Dios es el rey de toda la tierra y juzgará al mundo con justicia y con rectitud. Ahora, esto nos debe tener a nosotros, por un lado, regocijo y por otro lado, terror. Sí. Por un lado, regocijo y por otro lado, terror. ¿Por qué? Porque sabemos que jamás podrá Dios actuar de una manera torcida o injusta, porque la Escritura lo presenta como un Dios recto, como un juez recto, puro, y que nada escapará sin ser puesto a prueba de su justicia. Pero por el otro lado, nos debe de traer regocijo, porque eso quiere decir que servimos a un Dios que no dejará, no permitirá sobornos, que no dejará pasar injusticia. Siempre Dios hará justicia. Siempre Dios hará justicia. ¿Por qué? Porque ¿qué hará Dios, hermanos? ¿Qué hará Dios con personas pecadoras que viven para hacer el mal continuamente? ¿Qué cree que Dios hará con criaturas que han dedicado sus vidas enteras para hacer lo que no agrada a Dios, quebrantando su ley día tras día, hora tras hora? Ciertamente Él castigará el pecado como juez justo. Dios tiene que hacer justicia. Dios tiene que hacer cumplir la ley. Si Él es justo, y lo es, entonces Él no pasará por alto la ofensa. Tal vez usted está diciendo, bueno,
yo no he cometido tantos pecados. Comparado con esta persona, yo creo que sí tengo acceso al cielo, porque aquel es tremendo. Pero yo no tanto, yo tranquilo aquí, de vez en cuando. Intente eso en una corte judicial aquí en la tierra. Intente eso. Dígale al juez, ¿sabe qué, señor juez? Yo sé que robé, yo sé que disparé a alguien, además le quité el vehículo a esta persona que no me caía bien, pero ¿sabe qué? Permítame decirle algo. Eso es lo único que yo he hecho. El resto de mi vida me he portado súper bien. Chévere. El resto de mi vida lo he vivido ayudando a mi vecino. Solamente que este día me levanté de malas y decidí hacer eso. ¿Qué cree usted que le va a decir el juez que le van a ceder el caso? ¿Qué cree que le va a decir a usted? Oye, qué bueno que te has portado bien. Pero ¿sabes qué? Tú no estás aquí porque te has portado bien. Tú estás aquí porque cometiste estos delitos. Y la ley dice que por eso tienes que pagar. ¿Cree usted que si está manejando a una velocidad tremenda, 100 millas por hora, que no creo que maneje así, pero supongamos, donde dice que usted tiene que ir solamente a 35 millas por hora, y lo agarran ahí y usted le dice, ¿sabe qué? Nunca casi lo he hecho, es la primera vez. Déjeme ir. Por supuesto que no. Tiene que pagar por eso. El juez te va a mirar y te va a decir, ¿de qué estás hablando tú? ¿De qué estás hablando? Tú has hecho algo horrible, has quebrantado la ley. Sí, de esa misma forma es con Dios, hermanos. Es con Dios. Si yo les he puesto un ejemplo terrenal, pensemos ahora en lo que es celestial con Dios. Él es un Dios que no tuerce la justicia. Él es un juez recto y puro que tiene que hacer cumplir la ley. Y la ley dice que el que pecare, ese va a morir. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Se da cuenta el gran problema en que el hombre, la humanidad entera se encuentra? Esa es la justicia de Dios. Dios es justo y jamás el pecado lo dejará pasar por alto. Ese es su carácter, ese es uno de sus atributos. Pero también, por otro lado, escuche esto, no podemos ignorar el hecho de que la palabra de Dios nos habla que otro de sus atributos es el amor de Dios. Dios es amor. Y ¿sabe qué? Esto nos debe de traer un consuelo y una esperanza para nosotros. Porque la Biblia dice que Él quiere que seamos salvos, salvos de esa condenación, salvos de esa ley que pesa sobre nosotros por haberlo quebrantado. La Biblia expresa claramente que el amor es uno de sus atributos. Es más, la Biblia deja en claro que Dios es amor. Y está en su naturaleza, está en su esencia. Observe cómo lo dice Primera de Juan 4, del 8. Primera de Juan 4, del 8 a. El que no ama no ha conocido a Dios. Y ahora escuche esto, porque Dios es amor. Y ahora escuche lo siguiente, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 9. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que el amor de Dios fue tan grande para con nosotros, que a pesar de que estábamos en una condición de muerte, en una condición de pecado, en una condición de entenebrecimiento espiritual, sin deseos de buscar a Dios, Él nos amó, y escuche esto, nos buscó, envió a su Hijo amado a esta tierra en rescate de pecadores como tú y como yo. ¿Quieres tú saber si Dios te ama? El versículo 9 da la respuesta. Y dice, en esto se mostró que el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Este es el mayor de las pruebas de amor de Dios para con nosotros. Ahora escuche lo siguiente que voy a decir. La salvación del hombre, escuche esto, fue concebida por el amor de Dios. El Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplica. Ahora usted tiene que escuchar en este día que Dios nos ha amado de una manera diferente, que Dios nos ha depositado su amor diferente que a los ángeles. Escuche la forma en que Dios nos ha amado. Y hermanos, deposítela en su corazón, en su mente. Escuche. Dios nos ha amado desde la eternidad pasada y nos ha atraído con misericordia. Jeremías 31:3. Dios nos amó con un gran amor. Efesios 2:4. Dios nos ama y nos permitirá ver la gloria de Cristo. Juan 17:24. Dios nos ama con amor de un padre. Proverbios 3:12. Dios nos ama y nos ha dado vida eterna. Juan 3:16. Dios nos ama y su amor, escuche esto, lo ha depositado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Aquí está entonces demostrado el amor de Dios para con nosotros. Él dice que nos ama y por tal razón, ese fue el motivo que él dio a su Hijo unigénito. Ahora, tenemos que decir que Dios, desde que creó al hombre, lo ha creado con la finalidad de tener una relación con él. Lo ha creado con el propósito de bendecirle. Lo ha creado con el propósito de que reciba la bendición en su vida. El más grande ser supremo ha determinado depositar su amor en personas que son tan pequeñas y frágiles, que son tan diminutas y casi como nada en comparación del resto de su creación. Echemos un vistazo solamente al universo, esa creación magnífica del Señor. Compárese con tan grande que es ese universo y tan pequeño que nosotros somos. Observe los cosmos. Escuche, el Sol tiene un diámetro de 100 veces mayor que la Tierra. 100 veces. Nuestra galaxia está compuesta de aproximadamente 200 billones de estrellas. Ahora, el universo se cree que está compuesto, escuche esto, por más de 100,000 millones de galaxias. Una galaxia, le estoy hablando, tiene 200 billones de estrellas. Ahora, 100,000 millones de galaxias. La creación de Dios es
increíblemente incomprensible, es inmensa, está fuera de nuestro pensamiento. Lo que pasa que a menudo no nos ponemos a pensar, no levantamos nuestros ojos allá y miramos qué tan grande es su creación. ¿Sabe por qué? Porque a menudo nuestros ojos se concentran en nosotros. Ahora, el cielo, donde el trono de Dios está, se hallan millones y millones y millones de ángeles creados por Dios. ¿Sabe dónde lo dice? Apocalipsis 5:11. Apocalipsis 5:11. Increíble. No estamos hablando de 20 ángeles, estamos hablando de millones. Ahí Dios ha creado diferentes rangos de ángeles. Hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, hay tronos, hay dominios, hay potestades poderosas creados por el más grande ser sublime y supremo. Compárese usted con un ángel así. ¿Sabe lo que es un ángel, hermanos? La Biblia explica que un ángel de guerra mató a todo el ejército asirio. Un solo ángel. Pero a menudo nos ponemos que somos más fuertes que todos. Escuche esto, hermanos. A pesar de que existen creaciones más inmensas, mucho más grandes que el hombre, sin embargo, Dios ha depositado su gran amor en nosotros. Así de frágiles y somos, pero Dios ha depositado ese amor en nosotros. Ciertamente Dios es amor y ciertamente Dios nos ama de una manera especial para ofrecernos una segunda oportunidad en Cristo Jesús. Algo que los ángeles cuando pecaron no tuvieron. No tuvieron. Ahora aquí está el gran dilema, queridos hermanos. Aquí está el gran dilema. Hemos visto que el hombre es pecador. Hemos visto que Dios es justo y tiene que pagar, tiene que hacer cumplir la ley, no pasando por alto el pecado, pero también hemos visto que Dios es amor. Entonces, la pregunta del dilema: ¿cómo puede Dios ser justo y a la misma vez amoroso para con el hombre sin que se vea comprometida estos dos atributos? ¿Cómo puede un Dios de amor dejar pasar, darle libre acceso al pecador al cielo? Porque recuerde que si dice, bueno, Dios es tan bueno que me va a dar libre acceso al cielo. Pero sabe que si él hace eso, entonces no estaría haciendo cumplir la justicia. Y se haría similar a un juez que tuerce la justicia. De manera que eso no es posible. Entonces, pensemos, ¿cómo vamos a resolver este dilema? La respuesta es en Cristo, en la persona de Jesucristo. Ahí Dios es amoroso y justo a la misma vez en la persona de Jesucristo. Y en un momento lo voy a explicar cómo es esto. Hebreos 10:5-7 dice: por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está Cristo hablando, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, aquí está Cristo hablando y diciendo,
que ningún sacrificio que se ofrecía en la ley antigua de los israelitas podría borrar el pecado del hombre. Era necesario entonces que un sacrificio perfecto, que alguien que tuviera un gran valor que durara toda la eternidad, interfiriera o se pusiera en lugar del hombre. Era necesario que el Cordero de Dios tomara nuestro lugar. Él vino a esta tierra a tomar el lugar de nosotros. Él vino a esta tierra y sufrió por nuestros pecados y fue a la cruz, y sus manos y sus pies fueron clavadas, y sufrió el castigo más horrible, y sufrió la muerte más cruel. Y cuando estaba agotado y su respiración faltaba, ¿sabe lo que hacía? Él tenía que levantar todo su cuerpo sosteniéndose de los clavos. El dolor era inmenso y la sangre se derramaba por amor a su pueblo, por amor a ti, por amor a mí. Pero más que el dolor de esos clavos, escuche, allí en la cruz sufrió por primera vez la separación entre él y el Padre. Cuando recibió todos nuestros pecados en la cruz, lo que estaba sucediendo era la transferencia de todos los pecados de su pueblo. Y ahí todos nuestros pecados se depositaron en la persona de Jesucristo. ¿Por qué cree usted que dijo, Señor, Señor, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué me has desamparado? No porque estaba solo en la cruz, sin ningún acompañante, sino porque el pecado de su pueblo que estaba él cargando en sus hombros, hicieron que el rostro del Padre volteara hacia otro lado. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre un Dios santo, santo, santo con ese pecado. Jamás. Jamás. Allí en la cruz, él recibió todos los pecados de su pueblo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Ira de Dios estuvo sobre su propio hijo. Y la copa de la ira que habla la palabra de Dios fue derramada en Cristo. ¿Y sabe lo que él hizo? La absorbió toda. La copa de la ira que usted y yo necesitábamos, que usted y yo teníamos que tomar, la tomó Cristo. Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Dios quiso quebrantar a su hijo, pero también dice que el hijo quiso poner su vida por nosotros. El Señor Jesús dijo en Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y él verdaderamente puso su vida por nosotros. Cristo bebió la copa de la paga por nuestros pecados. Isaías 53:12 dice que los pecados de su pueblo fueron puestos en su persona. Con aquel dolor, el Padre vio a su hijo en la cruz y tuvo que darle la espalda.
Y ahí la justicia de Dios se cumplió. Y el amor de Dios se cumplió. En la cruz, en la persona de Jesucristo, castigando el pecado y amándonos a nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. En él no se halló pecado, sino que fue hecho pecado el que hizo que la ira de Dios fuera derramada en él. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos dejados libres de la condenación eterna. Libres de la condenación eterna. Dice primera de Juan 2:2 que él es, escuche esto, la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que quiere decir propiciación? La palabra propiciación significa ser favorable. Significa ser a favor de ti. Eso es lo que quiere decir propiciación. De manera que cuando usted escuche que hizo, Cristo fue propicio a mí. Lo que está diciendo, Cristo fue favorable a mí. Cristo fue en mi favor. Cristo vino a esta tierra para actuar en nuestro favor, para hacer propiciación por su pueblo. Piensen lo siguiente, piensen lo siguiente. El hombre quebrantó la ley moral de Dios y pecó en su contra. Por lo tanto, el hombre debe ser castigado. El juez está listo para declarar al hombre culpable. La condena es una separación eterna en la cárcel de Dios. Esto es el infierno. Si no quiere ir a la cárcel de Dios, el hombre debe pagar la multa impuesta por el juez. El hombre no puede pagar la multa porque esa multa es imposible de pagar porque no tenemos nada en nuestros bolsillos con que pagar esa multa. Y está ahí solo el hombre, desprotegido, listo para ser condenado ante la Corte Suprema Celestial. Y de pronto aparece un abogado que dice, señor juez, en verdad este hombre ha quebrantado la ley, en verdad merece ser castigado, en verdad se merece ir a prisión por los delitos que se le acusan. Eso es verdad. Pero quiero mostrarle algo. Yo ya pagué esa multa. Yo ya pagué esa multa. Mire, aquí está su nombre en el registro de mis libros. Su deuda ya fue aniquilada hace más de 2000 años. Por lo tanto, esta persona debe ser puesta en libertad. Y el juez mirará y dirá, estudiará el caso, es verdad. La deuda fue cancelada. Quedas libre. Quedas libre. Hermano, ¿no es eso maravilloso? Eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz hace más de 2000 años. Pagó tu multa para que tú fueras puesto en libertad. Pero quiero que pienses en algo más, en algo más. Escucha esto. Regresemos a la sala en la corte. Y ahí está el hombre desprotegido, no tiene nada en su bolsillo. Su abogado le ha dicho que ya su multa ha sido pagada, pero este hombre no tiene dónde ir. Además, lo ha perdido todo en la vida. Lo único que tiene es su ropa que trae con él, pero esas ropas están malolientes, están rotas, zapatos rotos. El abogado lo mira y le dice, aquí tengo nueva ropa para ti. Aquí tengo nuevo calzado para ti. Desde ahora ya no andarás así, sino que te pondrás la ropa que yo te he de dar. Porque esto es mío, pero desde ahora tú la usarás. Y además, sé que no tienes dónde vivir, mas vivirás conmigo en mi mansión. Mis hermanos, eso es lo que Cristo hace con todo aquel que viene a Él. Eso es precisamente lo que Cristo hace con toda persona que viene a Él. Él vivió una vida perfecta y sin pecado.
Él vivió. Nosotros somos como esas personas que estaban frente a la corte del juez con esas vestiduras rotas, zapatos rotos, malolientes. Y Cristo es ese abogado que nos da sus vestiduras, la vestidura de su justicia. Y ahora andamos nosotros vestidos, ¿sabe qué? Así, con una nueva ropa, la ropa de Cristo, y nos presentamos ante el juez vestidos de la justicia de Cristo. Ya no es tu justicia, ya no es tu ropa, ya no es lo que tú andabas haciendo, queriendo ganar el cielo. No, es la justicia de Cristo con la cual tú te has vestido. Vestiduras nuevas. La vestidura de Cristo. Además de eso, nos ha invitado para que vivamos en la mansión celestial. En la mansión celestial. Ahí es donde estaremos. Ahí estará todo aquel que crea en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Estaremos en su mansión. Quiero terminar este tiempo leyendo Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, que en Él tu justicia fue notoria, pero también tu amor. Él es nuestra justicia y en Él vemos tu amor derramado en la persona de Cristo. Gracias, Padre. Bendice tu palabra y que los que se expusieron a esta gran verdad, Señor, que salgan de este lugar con una perspectiva diferente, conociéndote más a ti, oh Dios, de tu justicia, de tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Amén.